Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy miércoles 12 de febrero del 2014. Sube a 52.300 la cifra de familias damnificadas por los desastres naturales. El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, informó que se incrementó a 52.300 las familias damnificadas por los deslizamientos, inundaciones y crecida de ríos en todo el país, a causa de las intensas lluvias acaecidas desde las pasadas semanas. Continuamos recibiendo los reportes y hasta el momento tenemos 52.300 familias damnificadas en todo el país. En el departamento del Beni tenemos 5.800 familias, Chuquisaca 10.000, Cochabamba 19.000, Potosí 5.042. Estos son los reportes en líneas generales, un resumen general de lo que está pasando en cada uno de los departamentos, manifestó Cabrera a la radio estatal. Este lunes la Gobernación de La Paz emitió la resolución 100 del 2014 que aclara al departamento como zona de desastre por las riadas, deslizamientos e inundaciones que se registran en 19 municipios que necesitan de ayuda humanitaria. El gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Héctor Sandoval, dijo que hasta el lunes se tenía el reporte de la mortandad de 32.000 cabezas de ganado, equivalente al 1% del hato ganadero del Beni y Pando. A ello se suma el reciente deslizamiento de un cerro en la comunidad de Chulpacasa Chico del municipio de Morochata de Cochabamba y se sepultó a varias casas y a un total de 14 personas entre niños y adultos. Y seguimos informando sobre las inundaciones. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, brindó el último reporte de los daños que han causado en el país las constantes lluvias. Indicó que hasta la fecha se reportaron 46 personas fallecidas, 127 municipios afectados y más de 33.000 hectáreas afectadas por desbordes de ríos. De acuerdo al reporte, tenemos 46 personas que han fallecido como consecuencia de las emergencias y tenemos 14 personas desaparecidas. Ese es el panorama que están dejando los desastres naturales en el país. Es preocupante porque día a día se incrementan las familias damnificadas y las personas fallecidas, informó Saavedra. La autoridad añadió que Defensa Civil continúa trabajando en el transporte de ayuda humanitaria, al igual que los grupos de rescate. Priorizan sus labores en la preservación de las vidas de las personas de las zonas afectadas. Hoy el gobierno llevará 3 toneladas de alimentos a Rurrenabaque, a San Ignacio de Moxos y al municipio de Reyes. En Santa Cruz el número de familias damnificadas supera las 4.000 y los municipios más afectados por las lluvias son Santa Rosa del Sara, El Puente y Yapacaní, donde se realizaron intervenciones aéreas para evacuar a familias aisladas, informó el director del Centro de Operaciones de Emergencias Departamental, Enrique Bruno. El exfiscal Sosa del caso terrorismo reaparece y se declara víctima de una persecución indebida. El exfiscal Marcelo Sosa, que investigó las actividades del boliviano croata Eduardo Rosa el 2009 en Bolivia, apareció por las calles de La Paz. Con un look diferente al que tenía cuando era funcionario del Ministerio Público, arremetió contra quienes quieren procesarlo y contra los que pretenden desvirtuar el caso terrorismo. Existe una persecución indebida hacia mi persona. Me voy a someter a la justicia, pero no en las condiciones manipuladas que están queriendo hacer, protestó. El caso contra él viene desde el año pasado, cuando fueron revelados unos audios donde supuestamente Sosa se involucra en extorsiones a personalidades de Santa Cruz para negociar sus vínculos en la investigación por presunta división del país que organizaba. Por los audios se abrieron 2 casos en La Paz y Santa Cruz y por la senadora Carmen Eva González. En la segunda se sumó como víctima el exprefecto cruceño Sbonko Matkovic. Luego de una invitoria presentada por Sosa, se espera que un juez defina si los procesos abiertos se unen y la jurisdicción donde se deban resolver. Fiscalía ratifica exclusión de Sacha Llorenti del caso Chaparina. La Comisión de Fiscales que investiga la represión policial a la marcha indígena de septiembre del 2011 en Chaparina ratificó la resolución que excluye al exministro de Gobierno Sacha Llorenti de ese proceso, informó el martes el fiscal departamental de La Paz, José Ponce.
El Banco Central y el presidente rechazan recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. El gobierno señaló que el Fondo Monetario Internacional no tiene razón para emitir observaciones o recomendaciones económicas al creer que el libre mercado debe regular las cantidades y los precios. También señaló que el organismo internacional debería pensar seriamente en cómo va a resarcir el daño que causó a Bolivia por 20 años de neoliberalismo. El presidente del Banco Central de Bolivia, Marcelo Zabalaga, argumentó que cuando un gobierno regula el funcionamiento de un mercado, la medida va en contra en los principios del FMI, porque este expresa la corriente neoliberal en el mundo. El informe anual del Fondo Monetario Internacional advierte que la Ley de Servicios Financieros 393 subordina las tareas de este sector a los objetivos sociales, a que puede generar riesgos para la estabilidad del sistema financiero. Además, expresó sus dudas sobre los créditos que otorgan el Ejecutivo a las empresas estatales. Chile y Bolivia se acusan de paralizar diálogo marítimo. ¿Quién paralizó el diálogo marítimo? Los cancilleres de Chile y Bolivia, Alfredo Moreno y David Choquehuanca, respectivamente, se acusaron en las últimas horas de cancelar este proceso de concertación que arrancó con el establecimiento de la agenda bilateral de 13 puntos. Moreno aseguró que Bolivia detuvo el diálogo marítimo al acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para negociar una salida al Océano Pacífico, y Choquehuanca respondió que en realidad el país trasandino fue el que canceló de manera unilateral este proceso. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.35, el yen se cotiza 0.06. Y es momento de deportes en Bolivia News. Equipos del fútbol de Bolivia decididos a romper con la mala racha en la Copa Libertadores de América. Con una nueva ilusión y varios desafíos, The Strongers y Bolívar comenzarán el jueves su andada por la 55 edición de la Copa Libertadores de América, en la que esperan romper el maleficio de no acceder a los octavos de final del torneo que se inicia hoy en la fase de grupos. Para el debut, ambos se enfrentarán por primera vez a rivales que nunca antes tuvieron en la Libertadores, con el ingrediente además que los dos están dirigidos por entrenadores que conocen el balompié boliviano. Por un lado está el brasileño Atlético Paranaense, que tiene como técnico al español Miguel Ángel Portugal, quien dejó Bolívar en diciembre del 2013, mientras que el Emelec ecuatoriano está desde el 2012 bajo la disciplina de Gustavo Domingo Quinteros, un conocedor de la academia a la que en el 2009 comandó para luego hacerse cargo de la selección boliviana y de allí saltar al fútbol ecuatoriano. Además, para los dos representantes bolivianos está el desafío de ganar por primera vez en esos países. Esas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choqui y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.